El mundo está lleno de grandes metrópolis, hormigones humanos que nunca duermen. São Paulo, en Brasil. Nueva York, en Estados Unidos. Bombay, en India. Tráfico caótico, rascacielos por todas partes, gente apresurada tratando de vivir. Pero ninguna de ellas se compara con Chongqing, en China. Para que te hagas una idea, aquí no sabes si estás en la planta baja o en la 22ª. El tren no circula bajo tierra. Atraviesa edificios en medio de la ciudad. Las plazas están construidas en lo alto de los rascacielos y, aún así, probablemente nunca hayas oído hablar de ella. Por eso, hoy, Bellomundo te lleva a Chongqing, la ciudad más impresionante que nunca imaginaste que existía y que parece más un experimento urbano que una ciudad real. Número 1. Ubicación y datos generales. Chongqing se encuentra en el suroeste de China, en una región montañosa y rodeada por dos ríos gigantescos, el Yangtze, el río más grande de Asia, y el Yaling, uno de sus principales afluentes. Esta geografía llena de desniveles y barreras naturales ya dice mucho de lo que está por venir, porque es precisamente ella la que ha convertido la ciudad en un auténtico laboratorio de creatividad urbana, como verás más adelante. Otro aspecto destacado de Chongqing es su clima, que no da tregua. El verano es abrasador y extremadamente húmedo, hasta el punto de que la ciudad ha sido apodada uno de los 3 hornos de China, junto con Nanjing y Wuhan. En pleno verano, las temperaturas suelen superar los 40 grados, con una humedad sofocante que hace que la sensación térmica se dispare. Por su parte, los inviernos, aunque moderados en temperatura, que suele oscilar entre los 5 y los 10 grados, se caracterizan por un frío húmedo y persistente, y una espesa niebla que lo cubre todo. No en vano, este lugar también se conoce como la ciudad de la niebla. En resumen, prepárate para sudar en verano, abrigarte en invierno y casi no ver el sol durante gran parte del año. Administrativamente, es una de las 4 ciudades chinas con estatus de municipio bajo administración directa, junto con Pekín, Shanghái y Tianjin. Esto significa que no forma parte de ninguna provincia y gobierna por sí sola un territorio gigantesco, más de 80.000 kilómetros cuadrados, el equivalente a Austria. Pero lo que hace realmente única a Chongqing es su población. Cuenta con más de 32 millones de habitantes dentro de los límites municipales, lo que la convierte, según muchos criterios, en la ciudad más poblada del mundo. Mucha gente diría que la ciudad más grande del mundo es Tokio, pero spoiler, Tokio ni siquiera es exactamente una ciudad en términos administrativos, sobre todo porque no es una ciudad única con un alcalde centralizado, tal y como la conocemos aquí. Es una metrópolis prefectura, compuesta por varios distritos autónomos, como Shinjuku, Shibuya, Minato y otros. Cada uno de estos distritos tiene su propio alcalde y asamblea local, casi como si fueran ciudades independientes. Esto es similar a lo que ocurre en California con la región de la Bahía de San Francisco. Ciudades como San Francisco, Oakland y San José son municipios independientes, con sus propios ayuntamientos, leyes y estructuras administrativas, pero forman una única región metropolitana altamente integrada, conectada por la infraestructura, la economía y la cultura. En otras palabras, decir que Tokio es una sola ciudad es lo mismo que decir que el área de la bahía es una sola ciudad, lo cual, técnicamente, es incorrecto. Chongqing, por su parte, es una ciudad única, con su propio gobierno, territorio continuo y todo bajo una misma administración. A pesar de su impresionante tamaño, Chongqing es relativamente desconocida fuera de China. No tiene la fama internacional de Pekín o Shanghái, quizá por estar lejos de la costa y de las rutas turísticas tradicionales. Y para entender cómo empezó todo esto,
hay que dar unos pasos atrás. Número 2. Historia. Para entender cómo esta ciudad casi invisible en el mapa mundial se convirtió en la más grande del mundo, hay que retroceder en el tiempo. Durante siglos, fue solo un pueblo aislado, rodeado de montañas y habitado por pescadores y comerciantes locales. La región llegó a albergar el reino de Ba en la antigüedad, pero pasó gran parte de su historia al margen de los grandes centros imperiales chinos. Todo comenzó a cambiar a finales del siglo XIX, cuando China se vio obligada a abrir sus puertos al comercio internacional. En 1901, se instaló una concesión japonesa a orillas del río Yangtze, el más grande de Asia, lo que dio inicio a la modernización local. Pero el punto de inflexión se produjo en los años 30, con la invasión japonesa del norte del país. En 1938, el gobierno chino trasladó allí la capital, convirtiendo la ciudad en el centro de la resistencia durante la guerra. De un pueblo aislado, se convirtió en base militar, refugio de refugiados y blanco de intensos bombardeos. La valentía ante los ataques le valió el título de Ciudad de los Héroes. Con el fin de la guerra, el lugar dejó de ser capital, pero siguió creciendo. En los años 90, el gobierno central decidió elevarla a la categoría de municipio directo. La intención era utilizarla como escaparate de la campaña Go West, que pretendía desarrollar el interior de China y gestionar de cerca un reto gigantesco: la construcción de la mayor central hidroeléctrica del mundo en sus alrededores. Desde entonces, la ciudad se ha convertido en una obra en construcción permanente, y el resto de la historia la entenderás a continuación. Número 3. Crecimiento urbano y geografía ya imposible. Si la historia política ayuda a entender el crecimiento demográfico de Chongqing, la geografía explica por qué acabó teniendo esta forma tan extraña. ¿Recuerda lo que dijimos al principio? Que el territorio era montañoso, atravesado por ríos y lleno de obstáculos naturales. Pues bien, esta geografía extrema no solo sigue ahí, sino que lo moldea todo, desde la arquitectura hasta los desplazamientos, desde la trama urbana hasta las decisiones del gobierno. Sin terreno lo suficientemente llano, la ciudad tuvo que apañárselas con lo que tenía. El resultado fue un crecimiento vertical, caótico y creativo, como si no existieran reglas fijas. Se construyeron edificios en laderas, viaductos atraviesan barrios como serpientes de hormigón, túneles perforan las montañas y pasarelas conectan diferentes pisos como si fueran pasillos de un videojuego. En muchos puntos, lo que es acera para uno puede ser techo para otro. La improvisación se convirtió en la norma. Lo que era la azotea de un edificio se convirtió en una plaza. Lo que era una colina se convirtió en una base para aparcamientos. Y lo que en el mapa parece justo al lado, puede estar 30 pisos por encima o por debajo de donde te encuentras. Una dirección puede requerir una escalera, un ascensor, una pasarela suspendida y una dosis de paciencia. Los residentes y visitantes ya han apodado a la ciudad laberinto tridimensional, ciudad imposible e incluso ciudad 8D. Tal es el reto de entender dónde estás y cómo llegar a donde quieres. Pero todo esto no ha sido casual. El relieve obligó a una arquitectura fuera de lo común, y la explosión demográfica exigió aprovechar cada centímetro. La topografía se convirtió en la excusa oficial para la audacia urbana. Si falta suelo, se usa el techo. Si la montaña estorba, se perfora. Y si no hay reglas, se inventan. El subsuelo se ha convertido en un queso suizo. La parte superior de los edificios se convirtió en terreno útil. Es una ciudad que crece hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados e incluso hacia el interior de la tierra.
y toda esta locura se convirtió en una atracción. Chongqing se ha convertido en un fenómeno en las redes sociales. Turistas de China y de todo el mundo visitan ahora la ciudad no por sus increíbles paisajes, sino por sus soluciones únicas que no existen en ningún otro lugar. Y créanme, la lista de rarezas urbanas de Chongqing parece no tener fin. Número 4. El tren que pasa por dentro de un edificio. La más famosa de las locas invenciones de Chongqing es, sin duda, el tren que atraviesa un edificio residencial. Si alguna vez ha visto un vídeo de un monorraíl entrando en un edificio como si fuera un dibujo animado, sepa que es real y está aquí. Así es, la escasez de espacio obligó a los ingenieros locales a ir más allá del sentido común, y el resultado fue la integración de una línea de metro ligero y un edificio de 19 plantas. ¿Lo más increíble? Funciona perfectamente. En la estación Liciba, la línea 2 del monorraíl atraviesa el edificio por el medio, entre los pisos 6 y 9. Los trenes emergen de un túnel, entran en la estructura, hacen una parada y continúan su viaje suspendidos sobre el valle. Todo ello con una estación completamente funcional integrada en el edificio. ¿Se imagina abrir la ventana de su salón y ver pasar un tren a su lado? Y por extraño que parezca, los residentes no solo lo toleran, sino que incluso les gusta la idea. La línea está aislada acústicamente y emite unos 60 decibelios, el equivalente a un lavavajillas en funcionamiento. No molesta tanto como se imagina. Algunos residentes incluso celebran la comodidad de bajar en el ascensor y llegar directamente a la plataforma. El edificio se ha convertido en un punto turístico y un símbolo de la ciudad. Tiene una placa en la ventana con la inscripción Mejor Punto Dhaka, una jerga china que significa lugar ideal para tomar fotos y publicarlas. El tren atraviesa el edificio varias veces por hora y atrae a turistas con cámaras siempre listas, esperando el momento adecuado para hacer la foto. Y esta no es la única locura del transporte urbano local. Chongqing también tiene escaleras mecánicas que bajan más de 100 metros, teleféricos que cruzan ríos de un acantilado a otro y viaductos a 20 pisos del suelo. En esta ciudad, la movilidad es una mezcla de montaña rusa, metro, ascensor y parque de atracciones. Número 5. Plazas en el cielo. ¿Te imaginas salir del ascensor en la 20ª planta y encontrarte con una plaza pública? En Chongqing, esto es más habitual de lo que parece. La ciudad ha crecido tanto hacia arriba que el techo de los edificios se ha convertido en el suelo. Hay aparcamiento, pista de atletismo, una pequeña plaza con árboles y bancos, un campo de fútbol e incluso una gasolinera en lo alto de los edificios. Estos espacios suspendidos han recibido el sobrenombre de plazas en el cielo. Y se hicieron famosos después de que los residentes empezaran a publicar vídeos mostrando su rutina allí arriba. En uno de ellos, por ejemplo, una persona sale de su apartamento, camina por una calle llena de tiendas, cruza una pasarela sobre el abismo, entra en una terminal de autobuses y toma un colectivo que circula por viaductos elevados. Todo ello sin tocar el suelo. Por estas y otras razones, Chongqing se ha convertido en una fiebre en las redes sociales. Los vídeos con este paisaje vertical y caótico acumulan millones de visitas. Desde lejos, la ciudad parece un escenario de videojuego. Por la noche, se convierte en pura ciencia ficción. Hay luces de neón por todas partes, niebla baja y puentes iluminados que cruzan los ríos como naves flotantes. No en vano, Chongqing ha sido bautizada como la ciudad Blade Runner. Entre los lugares turísticos que aprovechan este aspecto único, destaca la cueva de Hongya. A pesar de su nombre, no es una cueva real, sino una especie de pueblo vertical construido en la ladera del río Jialing, lleno de pisos, tiendas, letreros brillantes.
y un famoso restaurante que sirve una salsa local tan picante que deja la boca entumecida. Y esto nos lleva al siguiente tema. Número 6. Gastronomía picante, la capital del hot pot. Si hay un lugar en el mundo donde la palabra picante se toma en serio, es aquí. La ciudad es considerada la capital china de la cocina picante, y sobre todo del hot pot, un guiso picante y especiado que se ha convertido en patrimonio local. El hot pot, o huoguo, significa literalmente olla de fuego. Funciona como una fondue picante, un caldero de caldo burbujeante en el centro de la mesa, donde cada uno cocina sus propios ingredientes: carne, tofu, verduras y setas. Simple en apariencia, pero explosivo en sabor. La receta habría nacido entre los barqueros del río Yangtze, que cocinaban vísceras baratas con pimienta para disimular el sabor y calentarse en las noches húmedas. Con el tiempo, el plato se extendió por China, pero aquí sigue en su versión más agresiva. El secreto está en la salsa mala, hecha con pimienta roja y pimienta de Sichuan. El efecto es doble: quema y adormece. Solo los lugareños lo soportan bien. Para que te hagas una idea de lo picante que es, incluso en localidades vecinas, como la ciudad de Chengdu, donde se come mucha pimienta, la receta suele suavizarse. Y lo más curioso, se come hot pot todo el año, incluso en los días en que el termómetro roza los 40 grados. Hay quien jura que sudar con la comida ayuda a refrescar el cuerpo. Los restaurantes están siempre llenos, con clientes sudando y sonriendo alrededor de la olla. Hoy en día, se estima que hay más de 50.000 locales de hot pot en funcionamiento por aquí, desde bares hasta restaurantes de lujo, que dan empleo a millones de personas. El más grande tiene casi 900 mesas y sirve hasta 5.000 clientes al mismo tiempo. Número 7. Ciudad inteligente y el futuro. Para terminar nuestro recorrido, después de hablar de la ubicación, la historia y las soluciones urbanas completamente locas, llegamos a la guinda del pastel. Porque esta metrópoli no solo vive de hormigón, humo y pimienta, también quiere ser gigante en tecnología e innovación. En los últimos años, la ciudad se ha posicionado como un laboratorio urbano de inteligencia artificial, sensores y Big Data. En 2024, el propio presidente Xi Jinping visitó el lugar para ver de cerca cómo está liderando una nueva generación de ciudades inteligentes en China. Allí ya funciona un sistema llamado Cerebro Inteligente de la Ciudad, un centro de mando digital interconectado con más de 40 subcentros y 1.000 oficinas locales. Juntos, monitorean en tiempo real todo lo que sucede en las calles. Si hay un deslizamiento, un atasco de tráfico o una pelea entre vecinos, los sensores lo detectan, la inteligencia artificial lo analiza y la respuesta ya está en camino. Policía, ambulancia, bomberos, todo coordinado con precisión. En 2024, por ejemplo, más de 50.000 personas fueron evacuadas antes de que las grandes tormentas provocaran deslizamientos. En otro caso, las cámaras con detección térmica identificaron un incendio forestal incipiente y los bomberos llegaron antes de que el fuego se propagara. Incluso las discusiones en la vía pública se resuelven ahora con mayor rapidez. En las zonas piloto, este sistema ha reducido ciertos tipos de delitos en casi un 40%. La movilidad también ha entrado en la era digital. Desde 2021, circula el BYD Ski Shuttle, un monorraíl autónomo que recorre 15 kilómetros sin conductor y conecta zonas periféricas. Un metro de superficie, rápido, eléctrico y sin conductor. Todo integrado, todo inteligente. Y por si fuera poco, la ciudad se está convirtiendo en un polo tecnológico. Fábricas de vehículos eléctricos, empresas de software, ensambladores de robots.
Todos se están instalando allí, atraídos por los incentivos y la ubicación estratégica. Al fin y al cabo, lo que esta metrópoli está construyendo es más que un centro urbano. Es un escaparate de lo que está por venir. Al fin y al cabo, no todos los días se puede pasear por plazas suspendidas, coger un tren que atraviesa un edificio por la mitad, sudar con un hot pot hirviendo en pleno verano, y aún así ser testigo de cerca de una ciudad que parece salida de la ciencia ficción. ¿Conocías este lugar tan fuera de lo común? ¿Te han entrado ganas de visitarlo o te ha parecido todo demasiado extraño? Cuéntamelo en los comentarios. Si te ha gustado este recorrido por una de las ciudades más locas y futuristas del planeta, dale al me gusta, suscríbete aquí en Bello Mundo y activa la campana para seguir viajando con nosotros por destinos que desafían la lógica. Nos vemos en el próximo destino.